Ahora, nosotros hablamos que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el edificio espiritual, se edifica por medio de las diferentes gracias. Eso es un poco lo que estuvimos hablando y dijimos que si nosotros recibimos a Cristo, recibimos la gracia de Dios. Entonces, si yo recibí a Cristo y tengo la gracia de Dios, mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi suegra, si recibió a Cristo, hay que asegurarse de eso. Lo que yo tengo que identificar es la gracia de Dios. Ese es el desafío que tenemos como hijos de Dios, identificar la gracia de Dios en nosotros y en otros. Porque si no identificamos la gracia de Dios, no podemos ser edificados. Dios edifica su iglesia por medio de su gracia. Dios no edifica por medio de talentos humanos, por medio de inteligencia o sabiduría humana. Dios edifica su iglesia, que es espiritual, por medio de su espíritu y de su gracia que fluye a través de sus hijos, que reconocen su gracia, que entienden que Dios le ha dado gracia y que utilizan esa gracia para hacer lo que Dios quiere hacer. Entonces, estuvimos hablando un poco de eso. Y esta gracia tiene dos aspectos. Tengo que reconocerla en mí, reconocer la gracia que funciona en mí, o sea, tiene que ver en mi relación con Dios. Yo tengo que ver a Cristo y tengo que verlo a Él para reconocer la gracia que me ha sido dada. Hablamos de Pedro, de cómo Pedro había reconocido por revelación que el Jesús que había nacido en Nazaret era en realidad el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y eso lo identificó por revelación, no porque era ni sabio, ni Pedro, eso no tenía mucho, pero lo identificó porque Dios se lo reveló. Inmediatamente lo que Jesús hizo fue confirmar ahora cuál era su nueva identidad en Dios, cuál era la identidad de Pedro, que era Simón, que era alguien inestable, para ahora confirmarlo y que Dios era una persona que iba a ser firme, que iba a ser estable, que iba a permanecer a pesar de las dificultades que tuviera que enfrentar. Ahora, cuando hablamos de para poder ser edificados por la gracia, tenemos que reconocer primero, poder ver y reconocer la gracia que opera en nosotros por medio de Cristo y que opera en otros. Cuando hablamos de reconocer la gracia para poder ser edificados, no estamos hablando de reconocer humanamente, estamos hablando de reconocer por medio del Espíritu. Porque si yo no lo veo por el Espíritu, no podré ver la gracia de Dios que está operando en mí y no podré ver la gracia de Dios que opera en otros. Y por lo tanto, no podré ser edificados. Entonces esto no se trata de ver con ojos naturales. La Biblia está llena de ejemplos aún de profetas como Samuel, que fueron grandes delante de Dios y delante de la gente, porque aún sus palabras no caían en tierra, porque todo lo que decían de parte de Dios así se cumplía, porque eran profetas que literalmente traían la palabra y el gobierno de Dios a la tierra. Pero aún profetas como Samuel, cuando vieron por los ojos naturales, cuando fue a ungir al que iba a ser el próximo rey de Israel, Dios le dijo: no mires como ven los hombres, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Dios mira lo profundo, Dios mira en el interior. Entonces, primero nosotros tenemos que aprender a identificar lo que Dios identifica y a ver lo que Dios ve, para poder ser edificados por lo que Dios deposita en otras personas. Pero también necesito ver por el mismo Espíritu lo que Dios deposita en mí, para que yo sepa lo que tengo y sepa cómo edificar a otros. Si yo no sé lo que tengo, ¿cómo podré edificar a otros? Si yo no sé que tengo agua en este recipiente, ¿cómo podré tomar del agua? ¿Cómo podré dar del agua a otro?
De paso acá hace un matecito. Pero necesito reconocer lo que Dios me dio por su gracia en mí y en otros para poder ser edificados. Por eso es tan importante que nos congreguemos. Ahora, ustedes saben, no es obligatorio congregarnos. Si Dios está con nosotros y en nosotros, muchos tal vez se preguntan, ¿para qué me congrego si Dios está conmigo? Yo puedo orar en mi casa y puedo orar con mi familia, porque Dios edifica su cuerpo por medio de las diferentes gracias que Él depositó en el cuerpo. En el cuerpo, que es la iglesia, que nosotros somos, que formamos parte de ese cuerpo, está todo lo que necesitamos para poder ser edificados. Si yo me separo del cuerpo, me separo de la medida de gracia que Dios le dio a otros. Por eso necesitamos congregarnos. Es por causa de lo que Dios quiere hacer con su cuerpo. Y lo que nosotros hablamos es que, ¿qué es lo que Dios está edificando? ¿Qué es lo que Dios quiere edificar? Dios quiere edificarnos una casa física, Dios quiere darnos cosas materiales, Dios quiere darnos una familia feliz. Dios lo que está edificando en la tierra es su cuerpo, que es su iglesia. Y si nosotros somos parte de su cuerpo, Dios quiere edificarnos a nosotros. Pero para eso necesitamos estar insertos en su cuerpo. Ahora, los que son parte del cuerpo son los que están unidos a la cabeza. La cabeza de la iglesia no es un pastor, no es un profeta, no es un apóstol, no es un evangelista, no es un pastor, no es un músico. La cabeza de una iglesia es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y todos nosotros necesitamos responder y oír lo que la cabeza está diciendo. Ahora, sí necesitamos saber que por cuestión de orden en el cuerpo hay diferentes gracias. Por eso la semana pasada vimos que Dios dio diferentes gracias para edificar a los santos, para que a su vez los santos puedan continuar edificando en otros, hasta que todos lleguemos al conocimiento perfecto de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está edificando. Ahora quiero ir avanzando para entrar al tema de hoy, pero algo que necesitamos entender claramente es que la clave para ser edificados por el Espíritu es reconocer de lo que Dios nos ha dado entre todos nosotros. Necesitamos verlo no por ojos humanos, sino por el Espíritu. La clave está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Lo voy a leer en la versión de la NBI simplificada y dice así. Este es Pablo que está diciendo a los cristianos de Corinto, les dice, así que de ahora en adelante no valoramos a nadie según criterios humanos. Antes valorábamos a Cristo de esa manera, pero ya no lo hacemos así. Claro, cuando Jesús estuvo en la tierra, lo valoraban por criterios humanos, porque podían ver de manera visible en Jesús que operaba la gracia de Dios. Por eso la semana pasada dijimos que hay personas en las que es más evidente ver la operación de la gracia de Dios. No sé si les pasó, hay personas en las que se ve a la vista cómo Dios está con él y opera en su vida. Entonces, en Jesús era evidente la operación de la gracia de Dios. Y los discípulos aún valoraban a Jesús por la gracia que veían en sentido natural en Jesús. Jesús hacía milagros, multiplicaba los panes, los peces, sanaba a los enfermos, sanaba a los ciegos, anduvo haciendo el bien a todo el mundo, dice la Escritura. Entonces era fácil reconocer la operación de la gracia de Dios en Jesús. Era fácil ver a Dios en Jesús. Jesús era la imagen perfecta de un Dios que era invisible en la tierra. Ahora Jesús ya no está más. Entonces Pablo no conoció al Jesús físico. Pablo conoció al Cristo por el Espíritu, porque él no lo vio físicamente como los otros discípulos. Pero dice él, así que ahora, de ahora en adelante, porque está hablando del nuevo pacto,
Jesús estuvo entre medio del antiguo y nuevo pacto, pero Pablo está hablando ya desde un nuevo pacto y dice, de ahora en adelante ya no valoramos a nadie según criterios humanos, ya no valoramos por lo que vemos naturalmente. De ahora en adelante valoramos por criterios espirituales, según lo que Dios nos muestra, aún a Cristo Jesús. Porque aunque queramos, ya no podemos valorar a Cristo por criterios humanos, porque ya no lo podemos ver. Ahora, la manifestación visible de Dios en la tierra es su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y somos nosotros. Y los que no conocen a Dios, los que no entregaron su vida a Dios, necesitan una expresión visible de Dios para poder verlo. Pero nosotros, los que recibimos a Cristo, los que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, no podemos andar valorándonos por criterios humanos. Necesitamos vernos como Dios nos ve, y eso es por medio de su Espíritu. No hay otra forma. Fuimos llamados a ver a las personas como Dios las ve. Entonces a veces nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos y claro, nos desilusionamos, nos frustramos, o a veces nos jactamos, a veces nos enorgullecemos, porque a veces nos jactamos de los logros humanos, personales, a veces nos jactamos de lo que hemos alcanzado, pero aún no podemos valorarnos por esas cosas. Necesitamos valorarnos por el Espíritu. Pero lo que las tinieblas tratan de hacer es ocultar la gloria que Dios puso en cada uno de sus hijos. Entonces a veces lo que pasa es que algunos tienen muchas capas de polvo nada más, pero hay mucha gloria en ellos. Y de hecho, las tinieblas trabajan más sobre aquellos en los que Dios depositó mayor gloria para que justamente no se vea la gloria de Dios en ellos. Ahora, Dios no tiene problema con exhibir su gloria. Dios no tiene problema con manifestarse a través de nosotros, pero Satanás sí. Entonces, si sentís que hay oposición para que no se manifieste lo que Dios tiene en tu vida, es lo más natural, porque hay un reino, que es el reino de las tinieblas, que se opone a la manifestación de lo que Dios quiere manifestar en tu vida. Y lo que Dios quiere manifestar es su gloria, su persona, su imagen, para que otros lo puedan ver. Entonces las tinieblas se oponen a eso y va a tratar de ocultar con capas, y ahora vamos a ver que la estrategia es el engaño. Y los lugares más pequeños, y acá vamos a entrar en algo que dijo Esteban, uno de los discípulos de la iglesia primitiva, los lugares más pequeños pueden esconder las mayores riquezas y glorias de Dios. Dijo Esteban, de Belén, de Nazaret puede salir algo bueno. Y realmente lo dijo así, lo dijo con un tono sarcástico, porque si ustedes investigan, Nazaret tenía mala reputación, de hecho era insignificante, de hecho ni se la mencionaba, y no se creía que podía salir algo bueno de él. Entonces, de Belén, pues, sin embargo, Dios se plació sacar de la más pequeña, sacar al Salvador del mundo. ¿Saben? Hay una isla muy pequeñita que en el mapa ni se la registra. Si ustedes entran en el Google Maps, tienen que entrar a ampliar para que en el medio del celeste mar o azul océano pueda verse un pequeño punto que es Isla de Providencia. Es una isla que hay muy pocos habitantes, y en esa isla, por tan pequeña que es, sin embargo, tiene la tercera barrera de coral más grande del mundo. Y es algo impresionante y está todo en estado natural de conservación. Es realmente la reserva de coral que está en mejor estado de conservación en todo el mundo. Después está en Australia, la más grande, y la segunda está en México, en Cozumel y toda esa parte que muchos van a hacer museo. Pero ahí en Isla de Providencia está la tercera barrera de coral más grande del mundo. Si uno dice, Isla de Providencia,
La mayoría nunca escuchamos acerca de esa isla, es desconocida. Bueno, así como pasa con esta isla, así también pasa con muchos de los hijos de Dios y con muchos de nosotros. Tal vez algunos pudieran mencionar su nombre, nuestro nombre, y nadie los conociera. Pero eso no quiere decir que no haya riquezas y gloria que Dios haya escondido dentro de ustedes y dentro de cada uno de nosotros. Porque a Dios le place de lo pequeño hacer algo grande. Dios se place de avergonzar a lo sabio por medio de lo necio. Dios se place avergonzar a lo fuerte, humano, por medio de lo débil. Y lo débil de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría humana. Y Dios esconde esa sabiduría y Dios esconde esa fuerza dentro de sus hijos. Ahora necesitamos verlo. Y dijimos una trampa peligrosa la semana pasada y nos referimos a el mismo Jesús que minutos antes, no sé si fue algo como minutos, pero fue un rato antes, el mismo Pedro que pudo identificar por el Espíritu al Mesías en Jesús, es el que ahora está siendo reprendido por Jesús como si fuera Satanás. Y fíjense, yo les había leído, está en Mateo 16, versículo 21 al 23. Mateo 16, capítulo 16, versículo 21 al 23, en la versión NTV, dice así, lo leo rapidito. A partir de entonces Jesús comenzó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Claro, Pedro estaba viendo ahora de manera natural, se le fue el Espíritu. En realidad no tenían el Espíritu. Necesitamos entender que lo que la iglesia vive hoy es diferente a lo que vivían los discípulos antes de que venga la promesa del Espíritu. Entonces a veces comenzamos a comparar a un Pedro antes de la venida del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver acá, con un Pedro lleno del Espíritu Santo después de que el Espíritu Santo fue derramado sobre él. Y la comparación que nosotros a veces nos comparamos con los hombres los que no habitaba el Espíritu Santo, pero nosotros necesitamos compararnos con los hombres en el nuevo pacto que fueron llenos de la promesa del Espíritu Santo. Con esos debemos comparar, porque nos comparamos con los que no tenían el Espíritu, pero si nosotros recibimos a Cristo, recibimos la vida del Espíritu. Entonces hay un engaño que opera para compararnos con cosas que no son comparables. No podemos compararnos con personas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, o aún los discípulos antes de la venida del Espíritu Santo, porque ellos no operaban, salvo excepciones, como fue con Pedro, cuando Dios le revela que Jesús era el Cristo. Ahí operó lo mismo que pasaba con los profetas en el Antiguo Pacto. Dios traía una revelación para manifestar su voluntad, pero no habitaba el Espíritu Santo en ellos de manera permanente. Y esa es una gran diferencia que nosotros necesitamos entender en el nuevo pacto, que es donde estamos viviendo. Hoy nosotros que recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo y es de manera permanente, aunque lo ignoremos. El problema es que, y ese es el engaño de Satanás y el engaño de las tinieblas, que nosotros ignoremos lo que tenemos. Y una de las cosas que nosotros tenemos en el nuevo pacto donde estamos es que tenemos la vida misma de Dios. Pero sí, el que no sabe que lo tiene, no puede funcionar en eso. Pero el entendimiento, y con esto cierro eso, el entendimiento de, a veces oramos, Señor, dame más de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Y a veces vemos al Espíritu Santo como una herramienta para hacer señales, para hacer prodigios, para hacer manifestaciones visibles o manifestaciones externas, lo cual también sucede y es válido. Pero la llenura del Espíritu Santo, en realidad la función de la llenura del Espíritu Santo no es para hacer señales afuera, sino es para traer un gobierno de Dios adentro de nuestro corazón, para que nosotros respondamos de manera más clara y podamos responder a todo lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Entonces, si estás orando para que Dios te llene más del Espíritu Santo, quiero decirte que la respuesta a eso es que Dios quiere gobernarte más. No es que quiere darte más poder para que hagas milagros o para que hagas señales, pero Dios hace milagros y hace señales. Pero la función de la llenura del Espíritu Santo en el nuevo pacto no es para hacer señales afuera, aunque también las hubiera, sino es para traer un gobierno de Dios en nuestro corazón, en el interior. Entonces, no buscamos manifestaciones. De hecho, ustedes van a ver que nosotros ni las provocamos. Hay lugares en los que se provocan las manifestaciones y no hay nada contra las personas que hacen y provocan eso. Quizás simplemente no lo están entendiendo. Pero la llenura del Espíritu Santo es para gobernar nuestra vida, no es para andar haciendo manifestaciones afuera, aunque las incluyera. Vivimos milagros, vivimos expresiones de la gracia de Dios, sanidades, provisiones sobrenaturales y tantos testimonios en nuestra vida de lo que Dios hace, y Dios sigue haciendo eso. Pero eso no es el centro. El centro es que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso significa más del Espíritu Santo en nosotros, que todos lo necesitamos. Por eso, como dijimos, lo dijimos muchas veces y lo seguimos repitiendo hasta el cansancio, estamos en proceso. Bueno, entonces estaba hablando en Mateo y lo que Jesús le dijo a Pedro, fíjense, cuando Pedro lo trae para reprenderlo porque Jesús estaba diciendo que iba a sufrir y que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día, Pedro lo apartó y lo reprende por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor. Dijo, eso jamás te sucederá a ti. Díganme si no era una buena intención la de Pedro. Nada más que era una intención humana de su corazón. Entonces a veces nos pasa que Dios nos está tratando, Dios está tratando con las personas y a veces están pasando por ciertas tribulaciones y nosotros oramos, Señor, líbralo. Tal vez Dios lo está tratando. Lo que pasa es que necesitamos discernir. Entonces, cuando uno puede discernir lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer, quizás esa prueba es lo que Dios está permitiendo, que generalmente suceda así, es lo que Dios está permitiendo para que la persona pueda crecer y madurar espiritualmente. Ahora fíjense, Jesús tenía que padecer, era la voluntad de Dios. Cuando a Pablo le dice, el profeta Ágabo le dice, al dueño de este cinto, el profeta Ágabo era un profeta del tiempo del apóstol Pablo, y le dice, y él da una profecía certera, y dice al dueño de este cinto, y tenía el cinto de Pablo, dice, le va a pasar esto, y le dice, no subas a Jerusalén, porque te van a suceder estas cosas que no son nada buenas, te van a encarcelar, Y entonces Pablo le dice, si bien es cierto, y es verdad lo que estás diciendo, y era una profecía certera, el Espíritu Santo me da testimonio por todas partes que tengo que subir. Entonces, cuando entendemos que estamos pasando procesos, o que alguien está pasando un proceso, aunque sea difícil, pero que es de parte de Dios, no renegamos con los procesos, sino que sabemos que Dios nos va a dar la capacidad para pasar los procesos, porque es de Dios. Ahora necesitamos aprender y crecer en medio de esos procesos conforme a lo que Dios quiere. Ahora, fíjense, y acá ya entro al tema, fíjense lo que Dios dice Jesús le dijo esto a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Pero si Pedro tenía más que buenas intenciones, no quería que le pase nada malo a y a nosotros muchas veces nos pasa eso, no queremos que la gente que amamos, que la gente que queremos sufra, pero a veces vemos una prueba, vemos un sufrimiento como una señal de que no es la voluntad de Dios. Por eso necesitamos discernir por el Espíritu, no solo lo que hay en las personas, sino las situaciones que pasamos, porque si no tal vez estamos huyendo del proceso en el que Dios nos está metiendo. Fíjense que cuando Dios dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia, o del cual estoy muy complacido, dice que inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó a Jesús para ser tentado en el desierto. El desierto representa las situaciones difíciles, representan los problemas, los desafíos.
Entonces, pero ¿cómo Dios estaba plenamente contento con Jesús y ahora lo mete al desierto para tentarlo, para probarlo? Entonces, en nuestra mente natural, en la mente humana, nosotros vemos dificultades como esto no es la voluntad de Dios. En la mente humana asociamos lo difícil, toda prueba que podamos atravesar como esto no es de Dios, pero necesitamos identificarlo por el Espíritu. Porque si lo identificamos, sabremos si es de Dios o no es de Dios. Ahora, hay personas que les gusta sufrir. Y hay cosas que no son de Dios, que están sufriendo y sufriendo y sufriendo cuando Dios no quiere que sea así. Y eso también se discierne por el Espíritu. Entonces, somos llamados a discernir cuál es la voluntad de Dios. Y eso es una obra del Espíritu. Y acá quiero tratar de expresar de manera clara o sencilla lo que estaba sintiendo. Y esto tiene que ver mucho con la familia. Voy a hablar un poco acerca de la familia. Y una de las cosas son los prejuicios y las creencias limitantes. Saben que nosotros vivimos, lo que vivimos en nuestra vida, lo vivimos conforme a las creencias que tenemos. Ahora, las creencias, no nacimos con esas creencias. Si alguno de nosotros hubiese nacido en China, hoy seguramente tendría una forma de comer, de vestir, de vivir muy diferente a la que tenemos hoy. El lugar, la cultura, el entorno, la familia donde nacemos o donde estamos nos va a ir condicionando lo que nosotros decidimos abrazar, los libros que leemos, las personas. Los que leen libros saben que habrán leído alguna vez acerca de Maxwell, y Maxwell dice: dentro de 5 años vas a ser según las personas con las que 5 personas con las que te rodeas, los libros que más leas. Y es así. Tiene que ver con un condicionamiento que viene, y eso condiciona nuestra manera de pensar y condiciona después nuestra manera de vivir. Entonces, si nos llevaran a, no sé, a la India, seguramente comeríamos la comida con más condimento. A mí no me gusta mucho el condimento, pero si viera allá seguramente le echaría de todo. Algunos vieron esos videos que echan más condimento que comida, o sea, es condimento lo que comen, no comida. Yo no sé su estómago cómo aguanta, igual creo que no viven demasiados años. Pero la cultura, el entorno, las personas, lo que hacemos nos condiciona. Y de esa manera vivimos las creencias y prejuicios limitantes. Natanael dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y literalmente él tenía un prejuicio, porque era lo que se pensaba culturalmente acerca de ese lugar, que no podía salir algo bueno, algo grande, y mucho menos podría salir el Salvador del mundo de un lugar tan pequeño, de un lugar que no era reconocido o de un lugar que tenía mala fama. Ahora, fíjense, y quiero ir ahora a algo que nos pasa a nosotros. Y nosotros pensamos, tal vez ya no pensamos o no decimos como Natanael, porque sabemos que Jesús nació y el Salvador vino y nació en Nazaret, pero a veces decimos: de esta familia puede salir algo bueno. Yo creo que a veces incluso pensamos: de mí puede salir algo bueno, de mi esposa puede salir algo bueno, de mi esposo puede salir algo bueno, de mis hijos. A veces pensamos y vemos, y no porque lo hagamos con mala intención, sino porque vemos en sentido natural. Vemos lo que está delante de nuestros ojos. Entonces vemos a una persona que tiene años de una mala vida y decimos: de esta persona puede ser algo bueno. Justo cuando estuvimos en Formosa, estuvimos con una persona que Dios está haciendo cosas a través de él, y es sencillo como cualquiera de nosotros, pero él decidió entregar su vida a Dios. Pero lo conocimos hace unos años atrás, donde Dios lo estaba sacando de las drogas y Dios lo estaba sacando aún del narcotráfico. De hecho, cuando él se convierte y viene a la iglesia, estaba a punto de comprar un arma porque se estaba por transformar en sicario o algo así.
Sin embargo, esta persona rendida a Cristo ahora está siendo una expresión de la vida de Dios que opera en él, porque simplemente decidió rendirse al gobierno del Espíritu Santo que lo va llenando cada vez más. Y es impresionante ver, es otra persona. O sea, es otra persona. Pero claro, sí, es la nueva identidad en Cristo. No es más la persona inestable como era ese antes de ser llamado Pedro, sino que ahora es la persona firme, estable. No era más el perseguidor de la iglesia como Saulo de Tarso, sino que ahora es el edificador de la iglesia. Entonces necesitamos ver a las personas como Dios las ve. Necesitamos vernos también nosotros como Dios nos ve. Y esto es una obra del Espíritu. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre, que nos enseñe quién es Él, para ver quiénes somos nosotros y para reconocer también lo que Dios puso en las personas que nos rodean. Ahora, yo puse una pregunta: ¿cuál es tu Nazaret? Y quiero que pienses por un momento, ¿cuál es tal vez ese Nazaret? Como dijo ese discípulo, de Nazaret saldrá algo bueno, puede ser algo bueno con un tono sarcástico, pero lo que pasó con Natanael, que cuando él se encontró con Jesús, él dijo: pero Señor, tú eres el Hijo de Dios también. Pudo reconocer a Cristo en Jesús, pero para eso necesitó encontrarse con Él. Antes de encontrarnos con Jesús, vamos a estar llenos de prejuicios. Antes de encontrarnos con la realidad de su persona, vamos a estar llenos de prejuicios sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre las personas que nos rodean, antes de encontrarnos con Jesús. Pero ¿cuál es tu Nazaret en tu lugar de trabajo? ¿Cuál es tu Nazaret en tu casa, en tu familia? Todos tenemos alguno en la familia que alguno puede decir la oveja negra, que te da dolor de cabeza, el que te saca canas verdes, no sé cómo lo quieren llamar o cómo lo llaman, pero ¿cuál es tu Nazaret en tu familia? ¿Cuál es ese lugar pequeño de donde vos decís, de acá no puede salir nada bueno? De esta persona, de este lugar, de esta casa, de esta situación no puede salir nada bueno. Tal vez hay alguna situación que está pasando como familia y de esta situación no puede salir nada bueno. Y claro, si lo estás mirando con ojos naturales, sí, tenés toda la razón. Ahora, lo interesante de las creencias limitantes es que si crees que se puede o crees que no se puede, tenés razón, de cualquiera de las dos formas. Entonces, si tu creencia está condicionada y está limitada para creer que Dios no puede hacer nada bueno con alguien, o con algo, o con una situación, probablemente suceda eso. Ahora, si crees que Dios puede hacer algo grande con algo pequeño, también estás en lo cierto. Entonces, el problema que nos pasa, y fíjense, esto es algo común en las familias, y es algo a lo que ni yo ni nosotros como familia pastoral estamos exentos, porque el hombre natural ve lo que está delante de sus ojos. Si nosotros sacamos nuestra mirada del Señor y de cómo Él está viendo, vamos a ver simplemente lo que está delante de nuestros ojos y vamos a juzgar según lo que está delante de nuestros ojos. Para nosotros creo que no hay uno, sino hay muchos Nazaret, muchos lugares, muchas personas de las cuales nosotros no creemos que Dios pueda hacer algo bueno. Creo que esa es una de las reflexiones que necesitamos hacer en este día, es decir, Señor, ¿estoy viendo a las personas que me rodean con tus ojos o las estoy viendo con mis ojos? ¿Estoy viendo lo que vos querés hacer o estoy viendo lo que ellos son ahora? Porque déjame decirte que lo que ves ahora no es la obra completa, no es la obra final. Seguramente el alfarero la va a romper una y otra vez hasta ir dándole forma. Entonces, aún si en tu propia vida estás viendo que no es lo que Dios te dijo algún día que sería, probablemente simplemente estás en proceso. Ahora, lo interesante y lo importante es determinar
si hay voluntad de querer que Dios haga lo que Él quiere hacer, si hay voluntad de querer que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestra vida. Porque los hijos maduros son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando no somos maduros todavía, no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, pero es simplemente inmadurez, necesitamos seguir creciendo. No es nada raro, es simplemente un proceso donde necesitamos seguir madurando espiritualmente para que Él vaya dirigiendo más nuestra vida. Ahora, si yo no puedo ver con los ojos de Dios y reconocer lo precioso de Dios en medio de lo vil de las personas o de los lugares, por más pequeños que sean, si yo no puedo verlo y reconocerlo, no voy a poder ser edificado por esa gracia que Dios depositó en esos lugares. Por eso es tan importante como familias que nosotros podamos ver de lo que Dios depositó en el otro. Y en esto les abro el corazón. Creo, no digo que sea para todos así, pero realmente si yo tengo que reconocer, aparte de nuestro apóstol Gustavo, que nos inspira constantemente y nos muestra a Dios en su vida, pero la persona que más me habla y más me muestra certeramente acerca de lo que Dios está haciendo, quiere hacer, es mi esposa. El problema es que yo a veces no lo puedo reconocer, o no lo puedo ver, al menos en el momento, al menos hasta que no vea la oración, al menos hasta que Dios no me abre los ojos. Entonces muchas veces sucede que me dice, yo digo, ¿viste lo que dijo el apóstol Gustavo? ¿Viste lo que dijo? No sé, eso es lo que yo te estoy diciendo hace 5 años. Lo que pasa es que yo no lo reconocía en ella. Entonces, cuando no reconocemos lo que Dios está haciendo o diciendo o lo que Dios depositó en otra persona, no nos podemos apropiar de eso. Si no vemos lo que Dios depositó, por eso es tan importante ver a través de los ojos de Dios, porque tal vez la persona a la que estamos condenando o crucificando es la persona más idónea para ayudarnos a nosotros. Quizás sea tu esposa o tu esposo, quizás sea alguna persona cercana, quizás a lo mejor tu compañero de trabajo con el que no te llevas sea la persona que puede trabajar en mayor colaboración con vos en la empresa. Quizás el peor empleado pueda ser tu mejor empleado. Solo hace falta verlo a través de los ojos de Dios. Y ese es el desafío que todos tenemos. Porque si bien, como dicen las Escrituras, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y Jesús le dijo al Padre cuando Él iba al cielo, le dijo, Padre, te pido por los que me diste. No te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del maligno. Que los guardes del maligno es guardarlos del engaño. Y ahora vamos a ver que el problema que a veces nosotros tenemos, la mente religiosa cree que el pecado es el problema, el pecado. No, porque el problema no es el pecado. El mayor problema en la iglesia no es el pecado, el mayor problema es el engaño. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos pecaron porque fueron engañados primeramente. El pecado no entró, sino que entró primero el engaño. Y el pecado vino como consecuencia de que entró primero el engaño. Entonces el problema con nosotros no es el pecado en sí, no son las cosas que hacemos que no agradan a Dios. El problema es que estamos siendo engañados porque no estamos viendo claramente lo que el Señor nos está mostrando. El problema es el engaño. Entonces, si estás luchando, si hay alguien en tu familia que está luchando con algún pecado, el problema no es el pecado, ese es el fruto. El problema es el engaño. Es qué es lo que está creyendo y es la creencia limitante que está condicionando toda su vida. El problema es el engaño. Por eso Satanás trata de ocultar la gloria que Dios deposita en sus hijos que recibieron genuinamente. Por eso vamos a ver a personas que recibieron genuinamente a Dios, que fueron tremendos instrumentos de Dios, pero que después parece que cayeron en picada. Dicen, pero ¿cómo puede ser esta persona? Dios lo usó para hacer milagros, para hacer avivamientos, y hoy cayó en adulterio, le pasó esto, le pasó lo otro. Claro,
entró el engaño y después entró el pecado. Pero el pecado no va a entrar si no hay engaño. Por eso nosotros necesitamos garantizar, liberarnos del engaño. Y somos librados del engaño por medio de la luz que el Espíritu Santo nos provee. Entonces, ese Espíritu Santo que viene para llenarnos de luz, viene para librarnos del engaño. En la oscuridad no podemos ver, andamos como a tientas. Por eso Jesús le dijo a los líderes religiosos, son ciegos, guías de otros ciegos. Y el ciego, junto con el guía ciego, junto con el que lo sigue, que es ciego, junto caen en el hoyo. Porque el problema es la ceguera, el problema es el engaño. Pero si uno puede ver que hay un pozo ahí adelante, no se va a ir a meter en el pozo. Entonces, necesitamos ver. ¿A cuántos le pasó que agarraron un bache y rompieron prácticamente el tren delantero con el auto, con la moto? O sea, porque no es que uno quiere pasar por el bache, no lo vieron. Entonces, el engaño hace eso, nos impide ver para que caigamos en el hoyo. Ahora, quiero avanzar. Fíjense lo que dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Lo voy a leer en la versión Pasión. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Está hablando de Jesús. Dice, vino a los que había creado, a los que debían recibirle, pero no le reconocieron. Fíjense. Jesús vino a su pueblo, vino a su mundo, al mundo que él había creado, vino a su pueblo, al pueblo que Dios había elegido, vino a los suyos, vino a los que había creado, vino a los que debían recibirle, dice esta versión, pero ¿qué pasó? No le reconocieron. Y como no le reconocieron, no le recibieron. Entonces, no podemos recibir lo que no reconocemos, por eso necesitamos reconocer que es ver por el Espíritu lo que Dios deposita en algo o en alguien. Ahora dice, pero a los que lo abrazaron y tomaron su nombre, es decir, a los que le reconocieron a Jesús, que era el Hijo de Dios, les dio autoridad para ser hijos de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de el pueblo judío y de los líderes religiosos, dice que el velo que cubría el entendimiento para que no vean a Jesús como el Mesías sigue puesto, dice, hasta el día de hoy, porque el Mesías vino, corrió el velo, se rompió en sentido físico, el velo del templo se rasgó, pero eso estaba representando una apertura, una ruptura del velo que cegaba el entendimiento para que las personas ahora puedan ver por el Espíritu al Hijo de Dios. Sin embargo, aún los líderes religiosos no pudieron verlo porque ese velo estaba puesto. Hay un velo que es el velo del engaño que impide que veamos a Cristo. Y si no podemos ver a Cristo, no vamos a poder apropiarnos de todo lo que Él tiene. Fíjense lo que pasó con Pedro. Pedro reconoció que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús lo posicionó a Pedro con una revelación y le cambió su identidad. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nos encontramos con Él, y esto es lo que tiene que ser una realidad, porque si no es una realidad, nos pasa lo mismo que a los líderes religiosos del pueblo judío. Tal vez nosotros no seamos judíos o no somos líderes religiosos, pero si no logramos ver a Cristo, al Hijo de Dios, por revelación, por medio del Espíritu, el velo sigue puesto. Y no podemos apropiarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, quiero avanzar un poquito más, ya estamos terminando, estamos viendo en el tiempo. Ustedes conocen el dicho, yo no sé si es de Mirta Legrand, ustedes me van a saber decir, o ella lo hizo famoso. Y dice este dicho, como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan, y creo que ella sigue algo más. Y si te ven bien, te contratan. Pero este dicho es así, y es en sentido natural. Ahora, por eso nosotros necesitamos ver como Dios ve. Y necesitamos vernos como Dios nos ve. Si nosotros nos vemos como Dios nos ve,
hay muchas cosas que las vamos a tolerar y hay muchas otras cosas que no las vamos a tolerar. Ustedes saben, hace muchos años cuando yo conocí a la que era mi esposa, y nos pusimos de novio, y yo era católico, era re católico, sí, iba todos los días a la misa, mamá. Y entonces, bueno, nosotros nos empezamos a conocer y entonces yo le dije, y en ese tiempo lo estábamos conociendo, le digo, y bueno, yo la acompañé a ella a la iglesia evangélica, que en realidad ya una amiga de mi mamá me venía invitando hace como 2 años, Dios me estaba cerrando el camino. Y entonces, claro, yo me fui con ella y la acompañamos, yo te acompaño. Y después yo le dije, bueno, y yo te acompañé a la iglesia evangélica, acompañame vos a la iglesia católica. Y ella me dice, no, no te voy a acompañar porque yo sé lo que quiero, yo sé bien lo que quiero. Entonces el que tiene que definirse sos vos. Ah, ya. Eso fue no como un puñal, fue como una espada de 2 filos doblemente afilada que me atravesó hasta partir el alma del tuétano. Y fue muy doloroso para mí en ese momento, me ofendí, pero después con el tiempo entendí. Pero en el momento yo lo recibí en la carne, en lo natural. Para mí fue una ofensa porque era mi fe y era lo que yo creía y era mi condicionamiento y mis creencias. Eran mis creencias, era lo que yo creía, era lo que a mí me enseñaron. Pero cuando yo pude entender lo que ella me dijo ese día, cuando yo pude encontrarme con Jesús, cuando yo me encontré con Él, no porque alguien me lo dijo, no porque alguien me lo contó, no porque fui a una iglesia, cuando me encontré con Él, porque el Espíritu Santo me abrió los ojos, que fue de hecho en el fondo de esta casa, ahí pude entender. Ahí pude entender quién era Él, quién era yo, y ahí pude entender que necesitaba cambiar mi vida. Aunque yo me creía muy bueno hasta entonces, era una persona buena, pero ahí entendí que necesitaba ser limpiado, sobre todo de mis creencias que me limitaban. Entonces, el problema a veces es el problema de la familiaridad. Y este es otro punto que quiero tocar. El problema de la familiaridad, que a veces la familiaridad se transforma en vulgaridad. La familiaridad, la iglesia es la familia de Dios. Somos familia. La iglesia es una gran familia que reúne a muchas familias. A veces hay un problema en las familias, que es la familiaridad, cuando decanta hacia la vulgaridad. Es decir, cuando porque soy familiar, Juancito, la Isa, mi suegra, y comenzamos a subestimar y a no ver por el Espíritu quién es, el Mati, la Marti, la Margui. Entonces comenzamos a ver a las personas en sentido natural, y aunque son familia, fíjense, y esto es algo que siempre mi esposa me dice, no sé si capaz nos pasa a nosotros nomás, capaz en sus familias no pasa esto, pero a veces le hacemos mejores regalos a la gente que no conocemos, al compañero de trabajo, o al familiar con el que nunca nos reunimos, pero a la esposa, al esposo, o capaz a la persona que más confianza tenemos, a veces ni siquiera le hacemos un regalo porque ya lo conocemos, ya nos conoce, somos familia. Y a veces, cosas como esa, a veces valoran, están evidenciando que subestimamos y que entramos en la vulgaridad más allá de la familiaridad. La familia no puede anular el valor de cada persona. La familiaridad no puede anular el valor del esposo, de la esposa, el respeto, la autoridad. Hoy en día se perdieron el respeto, la honra. Necesitamos enseñar a los jóvenes que hay un respeto, hay honra a los padres, a los adultos, a los mayores. Y entonces este pensamiento del mundo que va condicionando nuestras creencias, pero el papi, el viejo, la vieja, el fulanito, como somos familia, entonces no vemos lo que Dios tiene con el otro. Como somos familia, no podemos ver
lo que Dios le asignó al otro. Quizás tu hijo tenga algo de gran valor para darte, pero si no lo puedes ver, no lo vas a recibir. Tal vez tu papá, tu hermano, tu hermana, o quién sabe, puede ser cualquier persona, Dios le dio algo de gran valor y le dio una medida de gracia que te va a edificar, pero si no lo puedes ver por el Espíritu, no vas a ser edificado. Y entonces no podemos crecer. Por eso necesitamos urgentemente, creo que por eso Dios nos está hablando de esto, porque si no podemos ver a Dios en el otro, no vamos a poder crecer como iglesia como Dios quiere. Necesitamos verlo por el Espíritu. Necesitamos ver. Hay personas a las que estamos valorando demasiado y delante de los ojos quizás no tengamos que darle el valor que le estamos dando. Y hay personas a las que estamos menospreciando, pero que delante de Dios tienen un valor mucho más elevado y nosotros las estamos menospreciando y nos perdemos de la gracia de Dios en esas personas. Necesitamos, y esto es una obra del Espíritu Santo, necesitamos decirle: Señor, mostrame lo que pusiste en mi esposo, mostrame lo que pusiste en mi esposa, mostrame lo que pusiste en mis amigos, en las personas que me rodean, mostrame lo que pusiste en el fulanito que es tal vez tu compinche, pero que quizás Dios está por hacer algo grande con él y él va a ser una puerta para edificar tu vida y llevarte a otro nivel. Necesitamos ver a las personas como Dios las ve, porque si no los vemos como Dios las ve, nos estamos perjudicando a nosotros y todo el cuerpo de Cristo. Sin un pastorcito de ovejas como David, no habría un gran rey del cual Dios dijo al final de sus días: David fue un hombre conforme a mi corazón, con todos los errores que tuvo. El problema es que nosotros miramos los errores en las personas, pero no alcanzamos a ver lo que está más allá, que es lo que Dios ve. Entonces necesitamos dejar de ver a las personas con los ojos naturales. Y doy un ejemplo y con esto termino. Como en una misma familia, aún los más cercanos no reconocieron y no recibieron, pero los más lejanos en la familia reconocieron y recibieron de eso que reconocieron. Y vamos a ir a la familia de Jesús. Juan capítulo 7, versículo 2 al 5, en la NBI simplificada dice así. Juan capítulo 7, versículos 2 al 5, dice así. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Entonces los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces. Los hermanos de Jesús le dijeron: deberías ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces. Dice: nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto, ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Y fíjense lo que dice acá el versículo 5. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces, reconocer a las personas es ver como Dios las ve, y reconocer te permite recibir de lo que Dios le dio a esas personas. Ahora fíjense la antítesis, en la misma familia, el mismo Jesús al que sus hermanos no le reconocían. Fíjense que ahí Juan el Bautista era el primo de Jesús. Y Juan el Bautista lo conocía el primo, pero cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús y dice que vi reposar sobre él al Espíritu y vi, Dios le había dicho: aquel en el que veas reposar el Espíritu, ese es el Mesías. Entonces Juan el Bautista vio a Jesús, pero no vio a Jesús, vio por el Espíritu al Mesías en Jesús, que era su primo. Ahora, cuando Jesús se acerca, bueno, ustedes saben toda la historia, ¿no? Pero cuando Jesús se acerca, Juan el Bautista reconoce que él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, pero Jesús le dice que era necesario que Juan lo bautizara. Juan tenía una autoridad que estaba bautizando para arrepentimiento, porque estaba preparando el camino para Jesús. Le estaba preparando el corazón de las personas
para que pudieran ver al Mesías. Entonces, Juan Bautista fue antes que Jesús y él tenía una autoridad espiritual que Dios le había dado, pero el Padre le dijo a Juan, sobre quien vea, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo te mando a bautizar con agua, yo te mando a bautizar para arrepentimiento, pero sobre quien veas el Espíritu, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando Juan lo ve y lo reconoce por el Espíritu, dice, Señor, yo necesito que vos me bautices. Pero Jesús le dice, no, es necesario que cumplamos con toda justicia. Porque en el mundo espiritual, cuando reconocemos la gracia de Dios, el mundo espiritual reconoce a los que reconocen. Entonces hay cosas que no van a venir a nuestra vida hasta que no reconozcamos a los que Dios reconoce. Juan pudiendo reconocer a Jesús, pero como lo vio por el Espíritu, fue reconocido por Jesús. Pedro podía no haber reconocido a Jesús, pero como lo reconoció por el Espíritu, Jesús reconoció a Pedro. ¿Quién era ahora Pedro en el Espíritu? Hay muchas cosas que no van a venir a nuestra vida hasta que no aprendamos a ver por el Espíritu de la persona. Quizá esa persona a la que nos falta reconocer esté en nuestra propia casa. Quizá esa persona a la que no estemos honrando esté en nuestro propio círculo más cercano. Y esto es algo para todos, no es algo para alguien, es para todos, porque todo el tiempo estamos expuestos a ver el sentido natural. Primero para mí, pero es para todos. Si no vemos a las personas como Dios las ve y no reconocemos de la gracia que Dios depositó en ellos, no vamos a poder ser edificados por esa gracia de Dios. El engaño, que es lo que hablamos hoy, que es lo que entra primero, luego entra el pecado del engaño, es para que no veamos al Señor. Porque si no logramos ver al Señor, no podremos ver a Dios en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis padres. Si Satanás me engaña para que yo no pueda ver a Dios, yo no voy a poder ver al Señor ni en mi habitación, no voy a poder ver al Señor tampoco en las personas que me rodean. Si yo no puedo reconocer, porque se trata de reconocer a Él. Ahora, yo puedo reconocer al Señor en mi pieza, cuando oro, pero si yo después no reconozco en el día a día a las personas que me rodean, porque se trata de ver a Jesús que habita en las personas. Y este es un desafío que tenemos todos. Este es un desafío que necesitamos todos para poder ser edificados. ¿Saben? Debo reconocer que es una limitante muy grande para todos nosotros. No ver a las personas por el Espíritu nos está impidiendo crecer espiritualmente. Y ese es el desafío que tenemos en este tiempo.